En medio de una creciente tensión política y electoral en Colombia, una nueva polémica sacude el panorama nacional. Esta vez, el foco está en una grave denuncia que involucra al propio presidente Gustavo Petro y presuntas interceptaciones contra la campaña de Abelardo de la Espriella. Lo que comenzó como un trino en redes sociales, terminó convirtiéndose en un escándalo que hoy genera interrogantes sobre el uso de organismos de inteligencia, la seguridad de los candidatos y, sobre todo, la transparencia del proceso democrático. Según lo expuesto, el presidente habría mencionado informes de inteligencia relacionados con conversaciones privadas del candidato opositor, lo que abrió la puerta a acusaciones de interceptaciones ilegales, hackeos y posibles montajes. Desde la campaña de Abelardo, las denuncias van aún más allá. Ataques cibernéticos, robo de información estratégica y sabotajes tecnológicos durante transmisiones en vivo. Pero el debate no termina ahí. También surgieron reacciones desde distintos sectores políticos, algunos minimizando la situación y otros calificándola como una amenaza directa a la democracia. ¿Se trata de una estrategia política? ¿De un montaje? ¿O estamos ante un hecho realmente grave que podría afectar el rumbo electoral del país? Con un hecho, sin lugar a dudas, de una gravedad extrema, como han sido los montajes y como han sido las interceptaciones hechas a Abelardo desde el alto gobierno, desde la presidencia de la República o por orientación de la presidencia de la República, de Gustavo Petro, a través nada más ni nada menos que de organismos de inteligencia, por favor. La Dirección Nacional de Inteligencia. Yo quiero que reflexionemos. Esta es una noticia, llamémosla noticia, que ha conocido el país, pero donde me parece que no ha habido la reflexión y la profundidad de la gravedad del hecho y de la connotación del hecho para la democracia y para las reglas básicas que requiere un momento electoral de definición de presidente de la República en un país como el nuestro, en un momento de la historia como en el que estamos. A ver, volvamos a la explicación del hecho. ¿De dónde viene la polémica? ¿En qué momento surge? Esto no es de ninguna especulación. Esto es de la confesión directa de Gustavo Petro a través de un trino el pasado 4 de abril, en el que dice Gustavo Petro lo siguiente: no puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos y la promesa a cambio de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia de la Espriella, cuyo vicepresidente es coautor del desastre en que dejó el gobierno Duque las finanzas públicas. A ver, dejémoslo hasta ahí. A ver, ¿qué está diciendo Gustavo Petro? Lo primero, que desde informes de inteligencia, ¿qué son los informes de inteligencia? Los informes de una institución del Estado, de las más delicadas, frente a la cual existe además una legislación que le impone unos límites imprescindibles en una democracia, comenzando por la necesidad de la democracia de velar por los derechos humanos. Cuando un tema comienza a generar tanto ruido en la opinión pública, deja de ser solo una noticia y se convierte en una señal de algo más profundo. Lo que estamos viendo en los últimos días no es simplemente una controversia política más, sino un reflejo del nivel de desconfianza que hoy existe en medio del ambiente electoral colombiano. Más allá de quién tenga la razón o de cómo terminen las investigaciones, lo verdaderamente preocupante es el clima que se está construyendo. Denuncias, acusaciones cruzadas, advertencias de ataques tecnológicos, señalamientos entre sectores políticos. Todo esto termina generando una sensación de incertidumbre que inevitablemente impacta la confianza de los ciudadanos. Y cuando la confianza se debilita, la democracia también se resiente. Porque en cualquier proceso electoral, lo más importante no es solo quién gane, sino que exista la certeza de que todos los actores participan en igualdad de condiciones, sin presiones, sin ventajas indebidas y con garantías claras.
Además, este tipo de situaciones también evidencia algo que muchos analistas vienen señalando desde hace tiempo. La política ya no solo se disputa en plazas públicas o debates televisados, sino también en el terreno digital, en la percepción, en la narrativa y en la opinión pública. Hoy las campañas se enfrentan en un escenario mucho más complejo, donde la información, la tecnología y la estrategia juegan un papel determinante. En este caso por los derechos humanos y políticos del principal candidato de la oposición en Colombia. Y además de la característica de Abelardo, que es el principal opositor, pero además el verdadero opositor, el más claro opositor, el que ha enfrentado con la mayor valentía y claridad a Petro. Y aquí Petro está diciendo que desde un informe de inteligencia de sus organismos de inteligencia, dice que había una conversación entre Abelardo y los señores dueños, los señores Bautista, de la empresa de Thomas & Gregg, dice que para intercambiar la devolución del contrato de los pasaportes a cambio de la adulteración de unos algoritmos del proceso electoral que le dieran fraudulentamente la victoria a Abelardo. Primero, esa conversación jamás existió. Abelardo fue clarísimo en que no conoce a los señores Bautista. Jamás habló con ellos. Luego, ese informe de inteligencia no fue ni una interceptación, una chuzada, sino un montaje. Porque no es posible chuzar una conversación que no ha existido. El requisito imprescindible de una interceptación es la interceptación de una comunicación. Si no hubo comunicación, no puede haber interceptación de la comunicación. Luego, esto ha sido un montaje. Y el montaje implica una decisión de hacer un montaje, una premeditación, un fraude, un abuso, además, por la característica de la institución de origen. Pónganme cuidado, la Dirección Nacional de Inteligencia. Además, una Dirección Nacional de Inteligencia que comparten armoniosamente Gustavo Petro y este capo Calarcá de las FARC. A través, además, de funcionarios infiltrados. Lo que uno no sabe es si son infiltrados solamente por Calarcá o infiltrados por Petro. Porque lo que estamos viendo es que Petro no está nombrando gente en la Dirección Nacional de Inteligencia porque los nombramientos suponen la premisa del deber de legalidad de las tareas. Pero cuando alguien nombra a unos funcionarios para que cometan delitos en las instituciones, esos realmente no son nombramientos, sino infiltraciones. Y uno no sabe quién ha infiltrado más, si Calarcá o Petro, a la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero vamos más allá. Y yo quiero hoy denunciar y mostrarle al país que eso ha sido una actitud de Gustavo Petro y del gobierno Petro y de Cepeda y del pacto histórico contra Abelardo como candidato presidencial y como líder de la oposición. Pero también ha sido contra la campaña. Yo denuncio hoy que mi computador, donde concentro los documentos de mi tarea de director programático de la campaña, mi sistema de digital y de computación, fueron hackeados, obviamente ilegalmente. En medio de toda esta controversia política que se ha venido desarrollando en los últimos días, un nuevo elemento se suma al debate y aumenta aún más la preocupación sobre el clima electoral que vive el país. Y es que, durante la más reciente intervención, Lucio lanzó una denuncia que no pasó desapercibida. Aseguró que los propios sistemas de la campaña fueron hackeados. Según explicó, no se trataría de un simple intento fallido, sino de accesos ilegales que habrían logrado vulnerar los sistemas donde se almacenaba información clave del equipo de campaña, documentos programáticos, estrategias y material de trabajo
habrían sido comprometidos tras estos accesos no autorizados, algo que, de confirmarse, representaría un hecho bastante delicado en medio de un proceso electoral. Pero lo que más llama la atención es que, de acuerdo con lo mencionado, estos ataques no habrían sido aislados. También se habló de dificultades técnicas durante transmisiones en vivo, intentos de sabotaje y una constante presión tecnológica para afectar la comunicación de la campaña. Un escenario que, según Lucio, evidencia que la disputa política también se estaría librando en el terreno digital. Este tipo de denuncias, más allá de quién esté detrás o de lo que determinen las investigaciones, vuelven a poner sobre la mesa una reflexión importante. Hoy las campañas políticas no solo se enfrentan en debates o propuestas, sino también en un entorno tecnológico donde la seguridad digital se convierte en un factor clave. Y nos saquearon documentos programáticos. Aquí está la prueba. Miren ustedes, registros del sistema muestran que hubo unos intentos fallidos al principio y después lo lograron. Y el 8 de marzo, por favor, antes que no he terminado de mostrar esto, el anterior, nos saquearon documentos de economía, de salud, de seguridad. Nos saquearon además documentos de medio ambiente, los documentos mineroenergéticos, es decir, documentos programáticos de la campaña. Eso es un hackeo. Eso es una interceptación ilegal. Eso es un atropello contra los ejercicios básicos de las libertades políticas en una democracia. Y además sabemos de dónde lo hicieron. Trajimos a expertos en ciberseguridad que recogieron estas pruebas. Lo hicieron además desde una IP en Soacha. Y ahí está la latitud, la longitud, absolutamente toda la ubicación. Pero no solamente, y de esto son testigos, las cívicas y los cívicos desde hace tiempo. No solamente fue el hackeo al computador central del director programático de la campaña, sino la constante guerra tecnológica en que se han convertido nuestros Cívicos Live. El último Cívicos Live, cuando terminé, me dijeron las personas encargadas de los equipos y de la tecnología que eso fue una verdadera batalla tecnológica por sostener la señal de todos los hackeos y los sabotajes cibernéticos que intentaron. Yo quiero mostrar estas imágenes para que se entiendan. Este es el seguimiento, digamos, del comportamiento de las redes de comunicación del Cívicos Live cuando son normales, cuando transcurren sin agresiones. Miren ustedes la comparación de estos colores con el del miércoles anterior. Todos esos rojos eran ataques por disminuir la capacidad de transmisión y bloquear. Si no hubiera sido por la tecnología que siempre tenemos, que es una tecnología especial, además que tuvimos que adaptarla a propósito de los ataques múltiples, constantes, nos hubieran tumbado la señal en un ejercicio de sabotaje de los Cívicos Live. A veces, o mejor, nunca cuando se están viendo estos Cívicos Live, se dan cuenta que por detrás estamos librando además una batalla tecnológica contra el hackeo. Pero además, ¿contra el hackeo de quién? Contra el hackeo del Estado, contra el hackeo del gobierno, contra el hackeo de los organismos de inteligencia, contra el abuso de poder, contra actos autoritarios, ilegales, antidemocráticos, criminales. A estas alturas, por un programa como estos, tener que librar una verdadera guerra tecnológica para poder expresar lo que pensamos. No solamente en los abusos desde los organismos de inteligencia, sino intentando también contrarrestar la corrupción y los abusos que hace este gobierno, Gustavo Petro, la campaña de Cepeda, por ejemplo, con la monopolización del sistema de información del Estado, de los canales de televisión, de los canales de radio, de los presupuestos gigantescos
de todas las entidades derrochando pauta ante los medios de comunicación. Y resulta que nosotros, la oposición democrática, intentamos levantar nuestra bandera y levantar la reflexión y la exposición de nuestras ideas a través de un programa como Cívicos Live, que es de pedagogía cívica. Y resulta que tenemos que vernos sometidos a saber que tenemos que librar una batalla tecnológica contra el hackeo, orientado desde la Dirección Nacional de Inteligencia, cuando nosotros sabemos además de los riesgos y las amenazas, que como bien lo dijo en varias entrevistas Abelardo, no solamente está amenazada la seguridad de su teléfono, de sus comunicaciones, sino que está amenazada su propia vida. En una campaña además donde ya hubo un mártir, un hombre asesinado, Miguel Uribe Turbay, de una manera cobarde, por uno de los socios de la milicianización del gobierno de Gustavo Petro y del partido de gobierno del Pacto Histórico y del candidato Cepeda. Es decir, esto es literalmente gravísimo. Después de analizar todo lo que ha ocurrido en los últimos días, queda claro que esta no es una polémica menor ni una discusión política pasajera. Lo que estamos viendo es un episodio que refleja el nivel de tensión que ya empieza a marcar el camino hacia las próximas elecciones en Colombia. Un escenario donde las denuncias, las acusaciones y las confrontaciones políticas comienzan a escalar, generando preocupación en distintos sectores del país. Por un lado, tenemos la controversia que surgió tras las declaraciones que mencionaban informes de inteligencia relacionados con una campaña presidencial, algo que inmediatamente despertó dudas y cuestionamientos sobre las garantías democráticas. A esto se sumaron las respuestas del propio candidato, rechazando esas afirmaciones y señalando que no existían interceptaciones legales, lo que elevó aún más el tono del debate público. Pero la situación no terminó ahí. Posteriormente surgieron nuevas denuncias que agregaron más tensión al panorama. Lucio aseguró que los sistemas internos de la campaña habrían sido hackeados, comprometiendo documentos estratégicos y material programático. Según lo explicado, estos accesos ilegales no habrían sido simples fallas técnicas, sino ataques dirigidos que lograron vulnerar la seguridad digital de la campaña. Además, también se habló de intentos de sabotaje durante transmisiones en vivo, ataques tecnológicos y dificultades para mantener la señal, lo que reforzó la idea de que la disputa política no solo se está librando en el terreno de las ideas, sino también en el campo tecnológico, un elemento que cada vez cobra mayor relevancia en las campañas modernas. Otro punto que generó debate fue la reacción de algunos sectores políticos que minimizaron la situación, mientras otros advirtieron sobre la gravedad de los hechos. Esta división evidencia que el país no solo enfrenta una contienda electoral, sino también una lucha por la narrativa, por la percepción y por la credibilidad ante la opinión pública. Todo esto deja varias conclusiones importantes. La primera, que Colombia está entrando en una etapa electoral marcada por una alta confrontación política, donde cada declaración y cada denuncia tiene un impacto inmediato. La segunda, que la tecnología se ha convertido en un elemento central dentro de las campañas, y que la seguridad digital ya no es un detalle menor, sino una necesidad fundamental. La tercera conclusión es que más allá de las posiciones políticas, lo que realmente preocupa es el clima de desconfianza que se está generando. Cuando comienzan a surgir denuncias de interceptaciones, hackeos y sabotajes, inevitablemente se abre un debate sobre las garantías del proceso democrático. Y esa es una discusión que trasciende cualquier candidatura. También queda claro que este tipo de situaciones terminan influyendo en la percepción ciudadana. En muchos casos, estos episodios pueden fortalecer hasta algunos candidatos, debilitar a otros, o incluso cambiar el rumbo del debate político. La opinión pública comienza a reaccionar y el escenario electoral empieza a transformarse. Finalmente, este momento deja una reflexión aún más profunda. Colombia se acerca a una etapa decisiva, y lo que está en juego no es solamente quién llegue al poder, sino la confianza en el proceso democrático, en las instituciones y en la transparencia electoral. Porque al final, más allá de nombres, partidos o ideologías, lo que los ciudadanos esperan es claridad,
garantías y respeto por la democracia. Y en medio de un clima político cada vez más tenso, esa confianza se convierte en el activo más importante para el futuro del país. Por ahora, el debate continúa, las denuncias siguen generando reacciones y el escenario político sigue evolucionando. Lo que sí queda claro es que este episodio podría marcar un punto de inflexión en la campaña, y que los próximos días serán clave para entender hacia dónde se dirige realmente esta contienda electoral. Y mientras todo esto ocurre, la atención del país permanece puesta en lo que vendrá, porque cuando la política entra en momentos de tanta tensión, cada movimiento cuenta, cada declaración pesa, y cada decisión puede cambiar el rumbo de la historia política de Colombia.